Ay, qué horror. Álvaro Fernando Rodrigo. Alfonso. Bien, ¿quién me va a preguntar? ¿Requisa? Alfonso estará por acá, por acá. ¿Qué hace Alfonso? Alfonso. No dejan escuchar. No, eso todavía no lo vimos. Esos son acentos suprasegmentales. Están en el libro, todavía no llegamos. Por eso yo dije muchas veces, no escuchan, que dije, háganle caso al acento fuerte. Los demás todavía no, porque no lo vimos. Acento fuerte, secundario, terciario, cuaternario. Cuaternario. ¿No es? Está cuando veas acentuación. Más adelante. Sigo. Periodo árabe. Ustedes saben, porque lo vimos, que España, durante el siglo VI y el siglo VIII después de Cristo, sufre las invasiones árabes. ¿Sí? Los árabes han introducido en el español más de 4.000 palabras. 8 siglos de permanencia en la península dejaron profunda huella lingüística. Nombres de guerra: alfanje, alcázar, alicantes, alférez. Nombre de agricultura: acequia, aljibe, acelga, alcachofa, alfalfa, berenjena, zanahoria, azafrán, azúcar, algodón. Nombres de industria o comercio: tarea, barragán, alfarero, taza, jarra, alfiler. Fíjense que esto de al, cuando la palabra empieza con al, tiene una influencia árabe. ¿Sí? Marfil, azufre, almacén, almoneda, aduana, tarifa. Nombre de viviendas, usos y vestidos: zaguán, alcoba, azotea, albañil, babuchas, laúd, ajedrez, etc. Hay más, pero solamente puse esas. Sí, sobre todo. Si hubiese puesto las 4.000, hacía el libro más extenso. Hacía el libro más largo. Claro. Un poquito más, una mancha más al tigre. Alcohol es una palabra que dice Una mancha más al tigre. alcohol. Alcohol, Sí. sí, es de árabe. Ah, bien, gracias. Porque capaz que la pongo pensando que yo desesperada Sigo. parcial. Periodo hebreo. El hebreo comunicó al español algunos vocablos por el trato frecuente con los judíos y sobre todo por la versión al romance de las Sagradas Escrituras. Prescindiendo de nombres propios, han pasado por intermedio del árabe, del griego y del latín voces como abad, aleluya, amén, cábala, fariseo, Jehová, Pascua, rabino, sábado, jubileo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, palabras que vienen justamente del Antiguo Testamento. Porque estaba escrito en hebreo. La Biblia, la Vulgata bíblica está escrita en hebreo y en griego. Bueno, influjo de los idiomas modernos, del francés. Importamos constantemente multitud de términos, sin contar las voces provenzales introducidas en tiempos del fuego juzgo, que fue una... bueno, no importa. Según datos de la RAE, se trata de una edición bilingüe del Código de Legislación Hispano-Gótica, el único que rigió en la península ibérica durante la dominación visigoda y que asentó una norma de justicia común para visigodos e hispano-romanos. Bien, vamos a ver algunas. Del italiano, ¿lo ven ahí? A partir del Renacimiento, es el italiano la lengua que más prosperó el vocabulario del español. Términos de arte, de milicia y de comercio. Cúpula, fachada, diseño, soneto, libreto, caricatura, busto, concierto, tener, soprano, centinela, escopeta, charla, fragata, gaceta, porcelanata, etcétera, etcétera. De las lenguas americanas. Se refiere fundamentalmente a los frutos, animales y sustantivos comunes. Maíz, tomate,
patatas, cacao, tabaco, colibrí, cóndor, jaguar, alpaca, vicuña, loro, puma, etc. O sea, todos los animales de acá América. Las lenguas indígenas dejaron huella en el habla hispanoamericana. De las lenguas peninsulares, el inglés y el alemán, estas dos lenguas contribuyeron con nombres propios y algunos sustantivos geográficos. Vagón, túnel, rosbif, yate, cuarzo, vals, blindar, academia, ático, gitano, pergamino, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por supuesto que la influencia del inglés es cada vez más. Club, pub, ¿no? Living, Porsche, After hours. garage. El after. Bien. Los estudios dedicados al español demuestran que la frecuencia de aparición de vocales y consonantes es muy similar. Son datos extraídos de un estudio basado en una muestra de un corpus de textos integrados por 817.085 palabras y 3 millones de segmentos. ¿Sí? O sea, 3 millones de segmentos, es decir, de vocales y consonantes. La frecuencia es de vocales en nuestra lengua, tenemos una frecuencia de 47,13% y de consonantes 52%. ¿Sí? O sea, en la frecuencia que aparece en las palabras. Analicemos ahora la frecuencia de los segmentos vocálicos en español. ¿Cuáles usamos más? Fíjense, en el top 10 está la E y la A iguales, son las que más usamos. ¿Sí? La O le sigue, la I y la última la U. Fíjense el porcentaje. ¿Qué palabras se termina ahora con que terminen en U? Chao. Con Q, pero no es. Fíjense que son palabras. Con Q es americana. Menú es francesa. Iglú es inglés. Tribu, bueno, es de lengua americana. Disculpa. Pero que termina con U. Ñandú. No, que tenga U. También es Que termine con U. americana. Tabú, que es una palabra que tiene su origen en el alemán. ¿Sí? Bien. Como podemos analizar, la vocal menos frecuente es la U, a pesar de formar parte de diptongos como we, wa, eu, au, y de triptongos como guay. La vocal U es poco frecuente debido a las restricciones de distribución que presenta. Sí, fíjense esta cosa. Debido a las restricciones de distribución que presenta. Es decir, la U no puede estar en cualquier parte de la palabra, como la A, como la E. ¿Sí? Piensa en palabras que empiecen con U. Uva. Último. Útil. Útil. Último. Último. Único. Uña. Piensen en la U como palabras que como vocal que esté en el medio de palabras. Frecuente, lo dice. Bueno, inútil. Tribuna. Impulso. ¿Cómo? Octubre, está bien, es una palabra latina. Causa. Pero, ¿van viendo? ¿Cómo? Pero no, es lingüí. No suena la U ahí. Causa. Escuela, que viene del latín escuela. Bien, sigamos. Pues no aparece en posición final de palabra, salvo en algunas voces que son préstamos de otras lenguas. Por ejemplo, espíritu viene del latín, glus viene del inglés, ímpetu viene del latín, kung fu viene del japonés, menú viene del francés. ¿Sí?
sea que no es muy frecuente la U en posición final. ¿Alguna otra palabra que no esté ahí en posición final? ¿Con U? Ahí. Ombú, la que dijo. Ombú, que dijo de ella. ¿Por qué yo? Ella dijo ombú. Yogur. Pone Google ahí palabras terminadas en un. Tribu, ombú. Sigamos. Entonces vimos las vocales más frecuentes en español. La A y la E son las más fuertes. Vamos a ver las consonantes. Las consonantes más frecuentes en español. Lean las notas al pie, por favor, que eso lo puedo tomar en el parcial. Yo la leí mientras usted hablaba. Sí, porque las escribí como otro texto. Sí, re larga la nota al pie, no es al pie. Eso no es una nota al pie. Muy expertita. Generoso con eso. La nota al pie es la parte de los 5 renglones que son. Tendría que ser esto, la nota al pie. Las consonantes más frecuentes en español son las que pueden aparecer en todas las posiciones. Es decir, tanto en inicio como en coda. Eso significa en todas las posiciones. Así, la más frecuente es la S, con un 9,24%. ¿Por qué? ¿Por qué creerán eso? A ver, que es la más fuerte. Por los plurales. Por los plurales. ¿Sí? Esto se explica por el alto rendimiento de la morfología flexiva nominal y verbal en el español. ¿Sí? Es decir, justamente los plurales. ¿Sí? Ejemplos: sillas, hermosas, amas, amáis, amamos. Luego, cabe destacar el fono N, con un 7,49%. Es elevado en posición de coda, la N. Ajá. Ejemplos: con en, cantar, esperan. Los fonos más frecuentes es N y Ch. ¿Sí? En el español actual, la estructura silábica más frecuente es la terminada en vocal o sílaba abierta. ¿Ven? Ahí tienen. Vocal, consonante, vocal. Son como las palabras más fuertes, más frecuentes. En la historia del español no se han producido variaciones significativas. Se observa un ligero aumento de la estructura consonante-vocal y un leve descenso de las estructuras formadas por una sola vocal. Desde el punto de vista histórico, se mantienen los diferentes tipos silábicos con pequeños cambios. Así, en época antigua, aparecía como estructura silábica consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, consonante. Eso cayó. Por ejemplo, en el adjetivo grande. En el libro del Buen Amor se puede leer: con la gran pena que paso vengo a vos decir mi queja. ¿Sí? Siglo XIV. Esa era la extensión más grande del español. Consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, consonante. Esa T final, ¿qué pasó? Cayó. Y gran no quedó como sílaba, quedó como dos. Gran D, se le agregó la E final. A partir del siglo XVII, esta estructura silábica se presenta en los derivados integrados por el prefijo oculto trans. En la estructura silábica del español no aparecen sílabas que contengan un diptongo seguido de dos consonantes, ya que el español es una lengua que presenta restricciones importantes en las codas complejas. ¿Sí? Esta estructura solo se manifiesta en algunos préstamos. Por ejemplo, einstenio, preinscribir, macroinstrucción. ¿Sí? La estructura sibilante vocal sibilante se registra en el triptongo guay, de voces como guaira, guaita, Paraguay. O sea, ¿de qué origen será todo eso?
Guaraní. No. Guaraní. Guaraní. Inicio silábico. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el inicio silábico. Recordemos que el inicio silábico está formado por el margen anterior al núcleo y puede aparecer tanto en posición inicial de palabra como en posición interior de palabra. A principio de palabra, el inicio puede ser de dos tipos, ya lo habíamos visto, ¿no? Simple y complejo. En español, todos los segmentos consonánticos, exceptuando la vibrante simple, que ahí suena re, pueden formar inicios complejos o simples de palabras. ¿Se entendió lo que dije? Es decir, en español, todos los segmentos consonánticos, es decir, todas las consonantes, todas, menos ¿cuál? La vibrante simple, porque no podemos decir rosa, ni damo, ni ropero, Lo dice. ni remera. Todas pueden formar inicios complejos o simples de palabras. Todas. ¿Sí? Hasta la W. Hasta la X. ¿Sí? En posición inicial de palabra, el español manifiesta tendencia a la vocal U, en posición inicial. Este sonido aparece en palabras patrimoniales. ¿Qué son las palabras patrimoniales? Ahí tienen una nota al pie. Las palabras patrimoniales, a diferencia de los cultismos, han seguido en su evolución las leyes fonéticas propias de la lengua. Con el diptongo hue en posición inicial, por ejemplo, hueco, huésped, huella, huerto. ¿Sí? En estos casos, la vocal U tiende a ser pronunciada con refuerzo articulatorio, como una hueco. ¿Sí? Otra forma de representación es, porque cuando yo les doy hueco, ustedes lo pueden escribir así, o así, o así. Depende cómo la pronuncia. ¿Y siempre se empieza igual con vocal o en la primera es hue? Se puede escribir de las dos formas. Sí. Huesudo también. Sí. Ah, ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y sigue siendo sibilante, vocal sibilante? En los nombres propios, godos y alemán, la grafía B se responde con el segmento fonético B. Así, en ciertos préstamos pasó U a B. Por ejemplo, el vocablo alemán Walzer fue adaptado en el siglo XIX con la doble forma gráfica, Vals o Vals. Otro ejemplo es el vocablo alemán balón, que se puede escribir de las maneras. Y el vocablo inglés vagón, vagón, vagón. ¿Sí? Es decir, que la W en realidad en nuestra lengua es una herencia del germano, que la pronunciamos como B. Uno dice, en realidad dice Walter, pero en realidad en el alemán es Walter. ¿Sí? Volkswagen. ¿Sí? La consonante fricativa palatal sorda, ajena al sistema fonológico en español, se documenta en posición inicial de palabras en las áreas del ámbito hispánico, donde el español está en contacto con lenguas indígenas, el náhuatl, el maya, el quechua y el aymara. Así, se registran voces como socoyote, que en realidad, ¿nosotros cómo pronunciaríamos eso? Esa X.
Claro, so, coyote. So. En realidad es un sonido más de